Resistirnos a acatar una norma o indicación puede ser una reacción adversa cuando pensamos que nuestra libertad se limita. A menudo, ante una orden, respondemos de manera no deseada, lo que puede afectar diversos aspectos de nuestra vida. Este fenómeno, conocido en psicología como reactancia, se manifiesta mediante comportamientos contrarios a lo solicitado. Las reglas o prohibiciones a veces nos impulsan a oponernos a lo que se nos pide. Es crucial comprender que seguir indicaciones forma parte de las normas de convivencia y no implica necesariamente un intento de control. Hoy, en Diálogos en Confianza, exploraremos cómo responder de manera constructiva a las órdenes o sugerencias en nuestro programa Odio que me digan qué hacer. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un miércoles de Diálogos en Confianza. A nombre de Cristina Jáuregui, les doy la bienvenida para este tema que seguramente pues se quedaron pensando. Yo soy de las personas que odia, así hasta subrayado, hasta la palabra la decimos con enojo. Odio que me digan lo que tengo que hacer, sí o no, en qué circunstancias, porque quizá todos conocemos a alguien que le sugerimos algo, le decimos algo y de inmediato se prende, se enoja, nos voltea a ver con ojos de te quiero comer. Y bueno, la verdad es que son reacciones que quizá nos puedan estar generando algún problema o pongan de manifiesto que tenemos un problema si sobrereaccionamos a una instrucción, a una sugerencia, a un deber, porque pueden ser asuntos a los que nos tengamos que sujetar, ya sea por el trabajo, por la relación que establecemos con nuestra pareja, con nuestra familia. Quizás son nuestras obligaciones, incluso como tales, pues no nos gusta que nos las recuerden ni que nos lo digan y de inmediato nos prendemos como chinampina, reaccionamos de una manera que, bueno, las demás personas nada más nos miran con sorpresa y dirán, ¿qué le pasa? ¿Por qué ese tono? ¿Por qué esa forma de mirarme, de enojarse? Odio que me digan lo que tengo que hacer, nuestro tema. Agradecemos a Magdalena Alejo, a Lía Vadillo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana que nos acompañen y por supuesto, hoy no se confundan, es miércoles, pero estamos la mancuerna de los jueves. Diana Laura, ¿cómo estás? Hola Lupita, qué gusto verte también aquí un miércoles. Este tema la verdad es que me emociona muchísimo, el de odio que me digan qué hacer, porque creo que a cada una de las personas pues sí les toca o sí les ha pasado en algún aspecto de su vida o en algún tema o en ciertos momentos que odian que les digan qué hacer. Entonces yo estoy muy lista para escuchar sus experiencias, sus historias, sus preguntas, para decirles aquí a nuestros especialistas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube. Nos pueden marcar al 55 51 66 40 00, ahí en el centro de contacto con la audiencia, para poder dar lo que ustedes nos quieran decir aquí con nuestros especialistas. Muchas gracias, Diana. Gracias a quienes pues ya se están conectando siempre desde muy temprano a Diálogos en Confianza y saludos a toda la República Mexicana y más allá de las fronteras porque hasta allá nos ven. Adriana Ortiz Barraza, ¿cómo estás? Ay, muy feliz de poder estar aquí y compartir con ustedes este momento. Interesante el tema. Adriana es psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, autora de libros Mujeres Poderosas, Mujeres Imparables. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, Adriana. También nos acompaña el doctor Rodrigo Sánchez Martínez. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien a todos. Pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias que estás acá, psiquiatra, psicoterapeuta cognitivo-conductual, especialista también de la Clínica de la Ansiedad y la Salud Mental. El doctor Rodrigo nos va a ayudar mucho con el tema odio que me digan lo que tengo que hacer. Oscar González Gallardo, ¿cómo estás? Excelente, contento de estar aquí con ustedes compartiendo este tema. Nosotros más, porque también nos vas a ayudar mucho con este tema, psicólogo humanista, psicoterapeuta gestalt, especialista de Felsen, Institución Internacional de Enseñanza Existencial Humanista y docente en la Universidad Humanitas. Gracias por acompañarnos, Oscar. Es nuestro panel y por supuesto pues les damos la bienvenida. Hicimos una pregunta en redes sociales que queremos compartir con ustedes. ¿Por qué no te gusta que te digan qué hacer? Y con esto iniciamos.
Al preguntar en nuestras redes sociales ¿por qué no te gusta que te digan qué hacer? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Magda Jacqueline Jiménez Esquivel: porque me siento estúpida cuando sigo órdenes. Nadie conoce mi sentir y necesidad. Eso es mío. Me enoja tan solo pensarlo. Lilia Galicia: no es que no me guste, más bien me cuesta aceptar que en algunas ocasiones sí tienen la razón. Bruno Díaz: porque es mi vida y la única persona que puede tomar decisiones soy yo, porque las consecuencias solo las voy a vivir yo. Yola RZ: pero ¿en qué ámbito? En lo laboral es lógico que debemos seguir indicaciones, pero si es algo concerniente a la vida personal y las decisiones que tome solo me perjudican a mí, pues claramente nadie me puede decir qué hacer. Brenda Varillas: no lo sé, me lo he cuestionado muchas veces, pero mi cerebro en automático se bloquea cuando le dicen qué hacer. Ivonne Peña Puente: depende de quién venga la instrucción. Si es el jefe, es una indicación, pero si es de un par, la acepto siempre y cuando venga con la palabra sugiero. ¿Qué les parecen las respuestas? Me siento estúpida, me enoja, es mi vida, no se metan, déjenme en paz. Desde ahí ya hay una reacción de molestia. ¿Por qué nos resistimos? ¿Por qué nos enojamos? Fíjate que es bien interesante lo que estuvimos ahorita leyendo, porque al final es una muestra de cómo cada persona puede vivir en sí, ¿no? En su persona, la reactancia, ¿no? ¿Cómo puedes tú reaccionar ante una cosa? ¿Cómo puedes reaccionar ante otra? ¿Cómo hay personas que odian, como lo vimos, ¿no? Al grado de ofenderse y decirte, no, a mí no me lo digas, ¿no? Porque es la peor ofensa que me puedes hacer. Y hay personas que lo pueden cuestionar más y decir, bueno, yo me puedo adaptar, a lo mejor si es de un superior o de una autoridad, puedo entenderlo. Pero lo más importante es que podamos entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de reactancia o cuando somos reactantes y la reactancia psicológica. Y finalmente es cuando un individuo se siente amenazado en su concepto, y yo lo diría así porque va a ser muy relativo, ahorita lo vamos a ver, de lo que es la libertad y de qué tanta libertad tengo yo. Entonces, cuando yo me siento amenazado ante esa posibilidad de perderla, hay una cuestión hasta en automático que me va a hacer incluso neurológica, que me va a hacer defenderme de que el otro pueda quitarme esa libertad que yo tengo. Entonces estamos hablando de un concepto, esta manera de comportarnos con enojo, con furia, con molestia, se le conoce como reactancia. ¿Existe el concepto como tal definido psicológicamente? Sí, es un concepto que está definido, es una teoría que ya tiene más o menos como desde 1930-42, propuesta por Brems. Esta es una teoría que se empieza a estudiar de cómo las personas reaccionamos ante lo que percibimos, como bien se mencionaba, ante la pérdida de la libertad, de la autonomía. Yo quisiera como hacer una primera aclaración. Creo que la reactancia es algo que todas las personas tenemos y tiene un componente claramente biológico. Claro. Es decir, es natural. Es natural, exactamente. O sea, de primera instancia, creo que había que mencionar eso. Es como a casi nadie nos gusta que nos digan qué hacer, porque en general todos tenemos esta creencia de que tenemos una libertad y podemos actuar en base a eso y tenemos nuestra propia capacidad y tenemos nuestras propias motivaciones, nuestros propios deseos. Claro. Cuando vemos que alguien nos impone algo o nos sugiere algo que va en contra de nuestra motivación, es normal como tener esa reacción. O sea, estamos ante una situación donde, digamos, pues todos de manera natural reaccionamos, oye, pues espérame, ya lo iba a hacer, ¿para qué me tienes que estar diciendo? Ya sabía, pero pues se convierte en un problema en qué momento. Si es una reacción natural que todos tenemos a que no nos gusta mucho recibir las instrucciones o las indicaciones, ¿en qué momento esto ya se convierte en un problema? ¿En qué momento? Me gustaría irme un poquito más atrás. Sí. Nosotros vivimos por un proceso de separación, ¿no? En las etapas de desarrollo. Entonces, con relación a lo que están compartiendo los especialistas, complementando, es un andamiaje que va haciendo la familia. Entonces, respecto a la autonomía, es importante cómo uno modula en cuestión de fenómeno, de fonema, de morfema, de una sintaxis y una información extralingüística al momento de dar una instrucción. Entonces, respecto a ello, cuando los niños en esa etapa de autonomía están explorando su mundo, por ejemplo, si estuviera un niño y quiere agarrar el café y le digo no lo hagas o vete para allá, respecto a cómo va a estar en su proceso cognitivo, comprendiendo esa instrucción, no lo va a comprender.
Entonces, el niño lo que va a estar captando va a ser el tono de voz, es de, Oscar, ya te molesto, Oscar, ya me gritó, regañó Oscar, mi ya me papá. regañó, exacto. Entonces, lo que sugiere ya nuestras relaciones de adulto, en pareja, en trabajo, como lo escuchaba, es importante ser interdependientes. Claro. Entonces, si de pronto a alguien le damos una instrucción y respecto a su etapa de desarrollo probablemente tenga una impronta o un issue, como se le conoce actualmente, inmediatamente es ¿por qué? ¿Por qué en este momento? Te pedí cierto reporte, sí, pero todavía no lo termino. Entonces, tiene que ver justamente qué introyecto tenemos y ese proceso de aprendizaje respecto a esta etapa. Aprendizaje, acabas de decir creo que una palabra clave. Aprendemos a reaccionar de tal o cual manera frente a una instrucción, frente a una sugerencia, frente a una regla. O sea, quizá los que sobredimensionan su reacción aprendieron. ¿Por qué lo aprendieron? ¿De dónde lo aprendieron? Fíjate que es súper interesante lo que mencionas, porque al final nos vamos ahorita como adultos, ¿no? Estamos reaccionando y decimos, no, no quiero que me mandes, a mí no me digas qué hacer, ni cómo me he visto, ni qué comer, ni nada. Pero imaginemos a un niño que empiezan justo el aprendizaje, o yo diría que nuestro desafío de vida también es ser independientes y ser autónomos. O sea, para eso nos vamos educando y tenemos ciertas habilidades que se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Pero desde el psicoanálisis, por ejemplo, de los 2 a los 4 años pasamos por una etapa que se denomina la etapa anal, ¿no? En la teoría del psicoanálisis. Y en esta etapa sucede algo de las cosas más importantes que podemos tener los seres humanos, y es la capacidad de ser entrenados. Y en esta etapa empieza porque empiezas a tener un mayor control de tu cuerpo, empieza este cambio y el control de los esfínteres, ¿no? Que te vas adaptando ahora a usar un pañal, etcétera, etcétera. Y ahí es también cuando aprendemos a tener cierto control, más autonomía y a decir no. Y a entender lo que yo puedo tener, ¿no? Como esta parte de libertad y de control hacia los papás. Y seguro todos los que nos están viendo, que son padres, van a saber lo difícil de esta etapa cuando estás enseñando a regular a un pequeño ser estas funciones que tienes que ir aprendiendo, ¿no? Y que el otro va a decir, yo sé cuándo quiero hacer y cuándo no, y no te voy a hacer caso. Entonces, desde ahí, desde estas etapas tan tempranas de la vida del ser humano, estamos aprendiendo la individualidad y estamos aprendiendo a decir no. Porque nos están fijando también reglas, límites, orden. Que son importantísimos. Que son importantes en esa etapa, ¿no? Adelante, y es hermoso escuchar lo que compartes, ya que siguiendo esa línea, vamos formando imágenes, vamos relacionando el oído, la vista y los símbolos. Entonces, si de pronto, ya sea la figura masculina o femenina, fue de cierta forma en esta etapa de la vida, de pronto si me toca una jefa que de pronto es parecida a mi madre, con el mismo tono de voz o castrante, me va a dar unas instrucciones, no. Sí. Entonces, sin embargo, si eso se lleva no me gusta. Entonces tiene que ver desde la gramática, tiene que ver desde todo este proceso de comprensión para ese momento. Y de lo que aprendimos en una etapa temprana de la vida y que no nos gustó. O sea, tiene que ver desde la familia, cómo es el trato, cómo es la relación con las figuras de autoridad, que después cuando somos adultos se trasladan a la figura de autoridad que representan nuestros jefes. Entonces, hacemos esa imagen que tú bien señalas, esa recreación de decir esto no me gusta, entonces vamos aprendiendo a reaccionar. Y también queremos que la gente comparte el programa de Anita y que lo hagan a través de nuestra aplicación, que es súper importante. Sí, Lupita, lo pueden hacer a través de la aplicación de 11+. De hecho, ya pueden, si bajan la aplicación desde su tienda de aplicaciones y todo, pueden ponerlo y ya pueden ver el programa en vivo. Entonces ahí, si no quieren conectarse a Facebook para mandarnos mensaje, nos pueden hablar al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00. Entonces, ven el programa desde la aplicación o toda la programación y nos pueden marcar con sus preguntas y comentarios. Y también desde la página de internet canal11.mx nos pueden ver. Y ya ahorita que con lo que están diciendo, la verdad es que voy a aprovechar y voy a leer un comentario que tengo aquí. Venga. Que justo nos está diciendo, nos escribió Lori y nos dice, hay personas que creen tener siempre la razón y la idea correcta de lo que los demás deben de hacer. Y muchos comentarios que he estado aquí viendo es que
van más al lado de es que ¿por qué me tienen que decir qué hacer? Más que la parte de es que no, yo no quiero, sino como ¿por qué me lo dices y por qué me lo estás diciendo? Y es como justo lo que estaban Sí, y diciendo. tiene que ver con un concepto del que ustedes hablaban, que tiene que ver con la libertad. Sentimos amenazada nuestra libertad. Tú mencionabas eso hace un momento, Rodolfo, la libertad que tendría, Rodrigo, perdóname, No te preocupes. que tendría que ser un factor en el cual nosotros, ¿por qué decimos no? Eso no, porque lo vemos como una amenaza, que es un concepto, la libertad es un concepto personal. ¿Cómo lo aterrizamos en este aspecto? Sí, la libertad, como se estudia en la teoría de la lactancia, sí es un concepto muy personal y tiene que ver con esta capacidad que mencionamos previamente de autonomía. Yo quisiera agregar un poco esta parte de cuál es el modelo cognitivo en base a las situaciones, ¿no? O sea, lo que dicen es que todas las personas de base tenemos como un temperamento. Ese temperamento, no sé, siempre lo comento con los pacientes, ¿no? Han visto niños que generalmente son muy sensibles y requieren que la mamá lo cargue mucho, niños que son muy, muy tranquilos y que fácilmente se quedan tranquilos. Entonces el temperamento es como el precableado básico. Si a eso vamos agregando que esos van agregando situaciones como la crianza, familia y la forma en que nos van educando, eso va formando una idea de cómo yo tengo o cómo yo vivo la libertad o cuál es la creencia que yo tengo acerca de la libertad. Y entonces eso va creando, como mencionaba Oscar, esta idea de como una creencia, una idea de cómo yo me debo comportar y empiezo a desarrollar reglas internas que dicen cuando esa regla interna se rompe, yo tengo que actuar de manera distinta o enojarme, ¿no? Para defenderla. Exacto. Entonces es una manera en la que nosotros reaccionamos, es una necesidad la que sentimos de actuar en defensa de mi libertad, de mis creencias en torno a lo que sí se vale y lo que no se vale. Exactamente. Yo creo que es esta parte, ¿no? De hecho, la lactancia tiene esta característica, ¿no? Voy a reaccionar agresivamente porque la agresividad o la irritabilidad o el enojo es la emoción que me ayuda, como decir, pongo límites. Facilita esta colocación. Ahora, pues también seguramente nos estarán compartiendo en redes, ya vamos a leer sus comentarios. Suele pasar y es muy común que si me dicen, no toques ese botón porque va a estallar todo aquí en la casa. Así es. No agarres esa cinta porque te va a dar un toque. Mira, la entrada es por allá, esta es la salida. No, pues hacemos todo lo contrario. Agarro el botón, me da toques y me meto por la salida. ¿Por qué hacemos todo lo contrario? Es bien amplia la pregunta, yo creo que ahorita la podríamos complementar, pero a mí me gustaría empezar, ¿no? Desde el psicoanálisis, por ejemplo, siempre decimos que lo prohibido es lo más atractivo, ¿no? De entrada, cuando nos prohíben algo, pareciera una orden directa, ¿no? A tu inconsciente, porque de pronto nuestra mente es analógica. Entonces, el no y el sí pueden estar mezclados. Entonces, cuando nosotros vemos en la calle que dice una barda, no rayar, está rayada. No tocar, te dan más ganas de tocar. Por eso, por esta parte, ¿no? de lo analógico, ¿no? Y de la prohibición. Y entonces nosotros también, ahí es muy importante, ¿no? Sobre todo analizar estas cuestiones a nivel inconsciente, porque también yo quiero romper la regla, ¿no? Y si yo vengo de una crianza donde siempre me dieron todo, o donde nunca me pusieron un límite, o donde yo aprendí a que mis demandas son las que se deben de cumplir, entonces también soy más reactante, soy más reactivo a toda esta serie de limitaciones que nos van a poner. Porque aquí me dicen que no, si yo siempre he hecho lo que he querido, ¿no? Así es. Y también hay otra cuestión que tenemos que ver en los parámetros de la reactancia. Por ejemplo, lo que hablábamos de la expresión de la libertad, hay personas que sienten que tienen mucha más libertad que otras. Por ejemplo, ¿no? Un hombre que siempre tiene este poder de decisión en la pareja y hace y deshace, siente todavía más libertad que a lo mejor alguien o una mujer que está más sometida, que su libertad se ve más reducida, va a sentir una menor reactancia. Entonces, la expresión de la libertad, por eso la vivimos de manera diferente, ¿no? Y si a eso le sumas qué tan fuerte sea la amenaza que va a coartar mi libertad, sería otro elemento por qué algunos podemos reaccionar de una manera muy fuerte y por qué otros no. Si esa amenaza es muy fuerte, entonces yo voy a sentir mucho más que se va a impedir mi libertad, ¿no? Y que se me está limitando.
Entonces hay varios Ajá. parámetros. Esta reacción contraria es lo que se conoce como el efecto boomerang. Sí, y también complementando, recordé otra de Robert Fowler, ¿no? En una frase que tiene: del dolor a la nada, preferimos el dolor. Entonces, respecto a esta parte, es qué recibimos, qué respuesta o cómo estamos reafirmando esta parte del no. Entonces, muchas veces cuando le decimos a un niño, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y cumple esta fantasía autocumplidora, es porque el niño, de una manera inconsciente, es grítame, pégame, porque es la forma en la que estoy recibiendo tu afecto y estoy recibiendo tu amor, desafortunadamente. A eso me refería con la gramática. Entonces, es importante también que se busca, en cuestión de sintonía y distonía, en contacto con nuestro propio yo. Entonces, probablemente me molesta lo que me digan qué hacer, justamente reacciono, y al estar teniendo esa frecuencia de grito o de tensión, es la forma en la que probablemente me siento a gusto o me siento cómodo teniendo el poder e ir en contra de cierta regla. Sin embargo, si lo traduzco o lo desmenuzo en esa gramática, es ¿por qué reacciono como reacciono? Ponnos un ejemplo. ¿Cómo podría ser visto en un ejemplo esto que nos estás comentando? Perfecto. No tengo hijos, pero sí tengo sobrinos. Eso. Entonces, me he dado cuenta que respecto a las instrucciones que pueden dar mis sobrinas, son justamente respecto al no. Entonces, el no, en ciertas etapas de desarrollo, el cerebro no comprende la palabra, ¿no? Entonces, regularmente el lenguaje está en negativo. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Sin embargo, el niño cuando lo hace, pues empieza este grito. Entonces, ya hay Viene el regaño. En el regaño. Entonces ya hay un condicionamiento. Entonces, si de pronto el niño ve que viene alguien nuevo o está en una casa nueva, ¿qué va a hacer el niño? ¿Jugar? ¿O va a estar buscando a la mamá con la mirada? Exacto. Para decir, mamá, ya llegué, ya estoy aquí, necesito esa frecuencia, ese tono de voz alto para que me digas que no, para sentirte que estoy contigo. ¿No? Entonces, desafortunadamente, ahí está esa vinculación. Ese aprendizaje. Así tiene que ser, así lo entiendo, así reaccionamos. A mí me gustaría complementar con el ejemplo que sucede, que era un poquito lo que estamos hablando acerca de qué hacemos cuando sentimos nuestra libertad amenazada. El pequeñito, hay una manera que nosotros reaccionamos ante eso, y es la restauración inmediata. Es decir, cuando la mamá le dice, ¿no? En este ejemplo, a lo mejor a un pequeño, a una pequeñita, le dice, oye, deja ese juguete ahí, no es tuyo, ¿no? Por ejemplo, en la restauración inmediata lo que hacemos es, me siento amenazado que me estás diciendo que lo suelte, y lo aviento, ¿no? Claro. O sea, no te voy a obedecer. Esa es una manera de esta parte de decir, tengo el control de algo, ¿sabes? Y lo destruyo, ¿no? Otra es la restauración indirecta, que es, a lo mejor, no hago lo que tú me dices, pero voy a hacer algo similar, ¿no? Déjalo ahí, todavía juego otro ratito y ya lo suelto. Eso es indirecto. Exacto. Entonces, fíjate cómo imagínate nosotros los adultos, cuántas maneras de reaccionar ante eso podemos tener si un niño lo hace, ¿no? Casi de manera, pues es un mecanismo de defensa, básicamente. Natural, es una reacción natural la que tenemos. Entonces, estamos viendo que esto se convierte en un problema cuando ya, quizá de adultos, ya no somos niños, ya no se justifica nuestra conducta, pero esto, si lo aprendemos y lo arraigamos de niños, nos puede traer problemas cuando somos adultos. Por supuesto que sí. Creo que esta parte, porque cuando somos adultos tenemos que convivir con más entorno, ¿no? O sea, ya no es la familia únicamente, sino tenemos que ya convivir con personas con contextos diferentes, historias diferentes. Y creo reglas diferentes. Exactamente. Y alguien creo que comentaba, ¿no? O sea, cuando interactuamos entre dos personas, no solo estamos hablando dos personas, sino estamos hablando dos historias diferentes, todo un contexto histórico detrás de nosotros. Y puede ser que yo tenga una historia de vida, la otra persona tiene una historia de vida, y va a chocar entre ellas, ¿no? Yo quisiera también hacer una puntualización en ese punto. La reactancia, bueno, al menos la teoría de la reactancia como se ha estudiado, o sea, depende de muchos factores. O sea, yo no voy a ser reactante siempre. Va a haber factores que van a modular la reactancia. Uno de ellos es
la capacidad que yo tenga o piense que puedo recobrar mi libertad. Es decir, en un entorno donde mencionaba, ¿no? He sido siempre la parte dominante, donde yo soy quien tiene más el control, mi reactancia va a ser mayor. En cambio, si yo tengo una situación donde soy menos dominante, mi reactancia va a ser menor. De hecho, en situaciones donde claramente la libertad se ve amenazada, pero yo no tengo este control, no tengo reactancia, porque es más peligroso. También parece ser que tiene que ver lo novedoso de la situación. En lo novedoso de la situación, nos compartes después de la pausa Claro cómo que sí. viene. Volvemos. Las normas, reglas o indicaciones forman parte de las dinámicas de convivencia. Seguirlas nos beneficia a todos. Continuamos en Diálogos en Confianza y estábamos platicando con Rodrigo antes de la pausa de lo que significaban estas distintas maneras de reaccionar, que en términos psicológicos es reactancia, ante algo que nos molesta, nos incomoda, con nuestro tema de hoy, odio que me digan lo que tengo que hacer. Te escuchamos. Sí, lo que mencionábamos antes de la pausa, que era, hay factores que pueden influir en qué tanto reaccionamos. Uno de ellos que nos quedamos era la novedad. En general vamos a tender a reaccionar de manera menos agresiva en escenarios novedosos, en escenarios que ya conocemos, con personas que ya nos rodean, que ya nos conocen, vaya, tendemos a reaccionar más activamente, más enojada, con mayor irritabilidad, porque pues no sabemos qué esperar en los escenarios novedosos. Y también lo que se mencionaba, también influye en la respuesta, la forma en que reaccionamos, la forma en que se nos dirige, ¿no? Hay estudios bien diseñados donde se ha encontrado que ciertas palabras como debes, tienes, favorecen más reactancia que frases como deberías, te sugiero, sería una buena idea. Todo eso puede ayudar a que la persona sea más reactante o no. Entonces, pues también lo que decías, ¿no? La manera, el tono, la forma, la mirada, la situación, quizá también esto que comentas, ¿no? Si ya me conocen que soy así, pues ya me puedo comportar con toda libertad, ya saben que soy gruñón, gruñón, enojón, enojona, y no tenían por qué sorprenderse, pero estoy explorando un terreno en el que, pues primero tengo que ver hasta dónde mi capacidad de reacción me va a permitir ser de esta manera o de otra. Pues también los reactantes tienen muy claro lo que quieren quizá conseguir. Ahorita lo platicamos. Un testimonio anónimo precisamente sobre nuestro tema de cómo reacciona una persona que pues de alguna manera recibió demasiadas instrucciones, demasiados quizá deberías, y su comportamiento fue de resentimiento, de enojo, de molestia. Escuchamos este testimonio y regresamos. Desde mi infancia, ¿no? A tener tareas de un adulto, pues yo empiezo a sentirme mal, ¿no? Siendo un niño de 9 años, pues yo agarro y digo, ¿por qué tengo que ser yo si yo tengo otro hermano, no? Voy creciendo y empiezo a sentir ese resentimiento hacia las personas que dan órdenes. Yo quise estudiar y no pude. ¿Por qué? Porque pues, era un pretexto de que el maestro gritaba. Yo agarro, me caso a los 25 años y empiezo a ser peor, ¿no? No me gustaba que me dijera lo que tenía yo que hacer, porque todo lo sabía yo, aparentemente, ¿no? No aceptaba órdenes de nadie. Entonces, pues agarro y me separo, porque empieza a haber de mi parte violencia física y emocional, ¿no? Yo andaba en una fuerte depresión y andaba más enojado que anteriormente, ¿no? Yo ya no le encontraba chiste a la vida. Yo decía, pues si así voy a vivir, pues mejor ya no, esto no es vida, ¿no? Voy a la ayuda psicológica y eso no quiere decir que la ayuda profesional no sirva, sino sencillamente no bastaba para mí, ¿no? Entonces llego a un grupo de autoayuda, el cual pues encuentro a gente que tiene, que viene con problemas como los míos, que lo que yo odiaba de mi madre yo lo estaba haciendo y lo estaba haciendo
más grande, ¿no? Yo veía a mi madre que mi padre la golpeaba mucho porque ella no recibía órdenes de él y ella se rebelaba muy fuerte. Ellos peleaban mucho físicamente, ¿no? Moralmente se faltaba mucho respeto. Y yo pensaba que pues de ahí esa era una manera de vivir. Tuve que pasar muchas situaciones, tuve que perder todo y para mí todo es mi trabajo, perder esa familia que tenía y aceptar, ¿no? Aceptar que sí, yo necesitaba de la ayuda de otras personas. Gracias por este testimonio. Seguramente, pues, muchas personas que nos ven, y siempre lo comento esto porque es real, se sienten identificados con los testimonios que les presentamos aquí en Diálogos en Confianza, y es una manera de entrar en esta dinámica de querer ayudar a los demás. O sea, el propósito de estos programas es entender dinámicas que nos cuestionan como personas que no nos gustan, porque en este testimonio utiliza palabras de depresión, me sentía deprimido, me sentía con enojo, estaba imitando a mi madre justo en lo que no me gustaba. Esto ya es un problema serio. ¿En qué momento caemos en la cuenta de que nuestra conducta se está convirtiendo ya en algo que no nos deja vivir en paz? Es un testimonio, efectivamente, como dices, ¿no? Que puede ser el reflejo de lo que están sintiendo muchas personas. Y creo que también es el reflejo de lo que hemos hablado aquí. Exacto. De cómo nos influye la crianza, de cómo nos influyen nuestras primeras experiencias de vida, también con los límites, de esta cuestión, ¿no? De verse amenazado constantemente hacia su libertad y sobre todo algo que creo que tenemos que mencionar y son los derechos humanos. O sea, porque hay cosas que a lo mejor pueden ser más relativas o más cotidianas o más personales en cuanto a la libertad, pero hay cosas que son nuestros derechos humanos, ¿no? Que nos pueden lastimar si son coartados, como el testimonio que acabamos de decir. Y bueno, a lo que voy con todo esto es que justo, aunque tenemos que aprender a convivir en una sociedad porque somos sociales y porque todos nos necesitamos, sí creo que cuando tenemos estas reacciones constantes de a mí nadie me dice qué hacer nunca, o sea, no lo acepto, puede estar detrás algún tipo de trastorno psicológico como lo que acabamos de ver, como depresión, pero también ansiedad, porque cuando estás ansioso eres menos tolerante. Y entonces, ¿qué nos está diciendo nuestra manera de reaccionar? Que a lo mejor, si ya es demasiado y tengo que tener un apoyo multidisciplinario, ¿no? Entre un médico psiquiatra, entre un psicólogo, un terapeuta, entre terapia grupal, porque detrás algo no está funcionándome, ¿no? No me puedo negar a todo, también eso es como estos foquitos rojos. Hay personas, por ejemplo, que también son más sensibles o que tienen mucho miedo, ¿no? O hay niños, que hay algo que en la infancia se llama trastorno negativista desafiante, que constantemente el niño te dice no, y se revela, y se revela, y se revela. Y entonces tú piensas que es latoso, ¿no? Y no ves que detrás, por lo estigmatizado que está la salud mental, no nos damos cuenta que podemos estar teniendo algo más que va más allá de que tú odies que te digan qué hacer. Y esta manera de reaccionar, nos contaba el testimonio, dice, me llevó a perderlo todo. Perdí mi trabajo, perdí mi familia, no estoy a gusto con mi forma de ser. O sea, una sobrereacción a las instrucciones, a las órdenes, a que me digan lo que tengo que hacer, puede traer problemas tan graves como esto, perder el trabajo, la familia, la pareja, los amigos, todo. Y escuchando el testimonio, comparte el concepto de resentimiento. Exacto. ¿No? El concepto de resentimiento me gusta llevarlo a una analogía que es, preparamos un veneno, una poción para el otro, pero que terminamos tomándola nosotros mismos. Entonces, también aunado al discurso de este testimonio, hay odio. Entonces, el odio es, desde mi perspectiva, es un amor mal encausado. Entonces, respecto a su experiencia, en esta parte, en el tema de odio lo que me digan qué hacer, sin embargo, también hay una expresión ahí, que probablemente él, respecto al punto al que llevó a su sensación de perder todo y en caer en depresión, ¿qué contenido había dentro de él? ¿Qué palabras, qué gestos,
qué caricias probablemente ¿Qué ausencias? qué ausencias Ajá. hubo respecto para poder llegar a esa parte. Entonces, tomando en cuenta ello es esa poción, en vez de resentirla, en vez de prepararla para el otro, lo resignificamos con amor. ¿Qué se está tomando? ¿O qué se tomaría él respecto a esta parte del odio? Podrías cambiar la fórmula. Exacto, la fórmula, exacto. Y perdón, me gustaría hacer también ahí un comentario que considero pertinente porque yo creo que estamos escuchando una persona que sufre, una persona que a lo mejor hay cosas que sí tienes en tu control, pero hay cosas que como niño, la violencia que vio de los padres, todo eso son cosas que tú no controlas. O sea, yo marcan. creo que sí, como adultos puedes hacerte responsable, elaborar, trabajar en tu persona, pero que también hay cosas que no estuvieron en nuestro control, que nos afectaron y que por eso es tan importante ir de la mano de un especialista en salud mental para que te ayude a sanar eso y dejes de estar tan resentido, tan enojado Exacto. y seguirte tú mismo, ¿no? En ese círculo vicioso interminable, ¿no? Ahora, yo me pregunto, Rodrigo, si odio que me digan lo que tengo que hacer y me dicen, tú lo que necesitas es ir a terapia, pues no voy a ir porque tú me estás diciendo algo que no va con mi forma de reaccionar, porque ¿qué no entiendes que a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer y tú no me vas a decir que yo necesito ir a terapia? Sí, ¿Qué pasa ahí? sí, de hecho eso es un gran limitante, ¿no? Hay una población de personas con ciertos trastornos que en esta parte de no reconocer que tienen algún trastorno, que tienen alguna dificultad, no van a consulta. Hay, de hecho, parece interesante, hay algunas intervenciones terapéuticas para el caso de ellos, ¿no? Por ejemplo, esta es la entrevista motivacional. Entonces, la entrevista motivacional lo que hace es tratar de reducir la reactividad, la reactancia, a través de un diálogo que la persona se dé cuenta de que esto que le está generando, esta reactancia que tiene, esta negatividad de estos problemas que tiene, pues sí le generan más, le impiden su bienestar, ¿no? Entonces, a través de encontrar lo que es importante para la persona, no sé, es que yo quiero estar con mi familia, por ejemplo, este testimonio de lo perdí todo, o sea, es decir, creo que sí lo perdiste todo, ¿qué puedes empezar a cambiar para que...? Entonces, él poco a poco se va dando cuenta de las dificultades que está teniendo esto, y entonces es a través de él que él dice, ok, puedo hacer esto, pero él es más fácil en estas personas que baja la reactancia cuando él dice, eso es lo que yo puedo hacer. Tú lo vas como llevando de la mano, lo vas como dirigiendo, pero la persona llega a la conclusión de, ok, voy a cambiar. Para que no sienta que tú le estás dando la instrucción y que sienta que él tiene el control de su propia decisión y que ya se dio cuenta, pero ¿cómo lo acercamos de entrada a una persona que es tan reactiva, tan enojona, tan molesta con lo que le dicen? ¿Cómo le hacemos para ese primer contacto que no sienta que lo estamos induciendo, que le estamos instruyendo, que le estamos dando una orden? ¿Cómo se establece ese primer contacto? Quizá los familiares son los más preocupados por su situación. Él no le interesa ir a terapia ni quiere tener ninguna forma de superar el problema, pero la familia lo está viendo y le está preocupando y lo quiere ayudar. ¿Cómo le ayudamos sin que parezca que le estamos dando una orden que no le gusta? Sí, ahí es complicado, la verdad, si me preguntas, es muy complicado, porque la persona tiene que darse cuenta. Exacto. Y eso es importante. Donde podría ser es como de, bueno, ve a ver cómo te va. Date la oportunidad, no sé qué va a pasar, date la oportunidad de hablar con él. Por ejemplo, este testimonio fue, en algún momento dijo así como de, fui a psicología, no me pareció, o sea, algo dijo él, voy a psicología. Sí. Pero después psicología parece que no le funcionó adecuadamente, y fue donde me cayó el 20, fue en ese grupo de ayuda, ¿no? O sea, la ayuda siempre va a estar, pero tiene que ser como en el contexto, tiene que ser el momento adecuado para la persona. Exacto, porque además tampoco nos enseñan o no aprendemos, quienes suelen reaccionar de esa manera, pues no aprenden a pedir ayuda porque ni saben que existe. Y Anita, ¿qué nos comentan en redes? Tengo ya varias, o sea, la gente ya está comentando, nos está contando sus experiencias, porque no les gusta que les digan qué hacer. Les voy a leer 3 casos que se engloban más o menos como en el mismo tema. El primero es, lo voy a decir anónimo, que dice, yo siento con el marido que tocó su herida muy cañón, porque no puedo pedirle nada como guardar las toallas, y si le digo que no lo hizo bien, reacciona muy violento, empieza a aventar todo y termina diciéndome siempre, me dices que hago las cosas mal y solo le dije que no las guardo bien, ¿por qué pasa eso?
Luego nos dice Berenice, mi pareja me ha dicho que no le gusta que le digan qué hacer y se molesta. Responde, ni a mi madre la dejo que me ordene. Y le digo que solo es una opinión y me deja hablando sola. Y el último caso, que es también de estos temas, nos dice María Ramírez. Mi esposo no le gusta recibir órdenes ni que le digan los errores. Le cambia las facciones de su cara, el tono de voz y la postura de su cuerpo que sí impone. ¿Qué podemos decir como estos casos de que sí muchos pues parejas tienen estas reacciones? Oye, es muy curioso, ¿no? Sí. Que lo digan mujeres y aquí se está viendo como estas cuestiones de roles, ¿no? Y que es lo que hablábamos de los parámetros de la reactancia psicológica, que es la expectativa de realidad. Y muchos varones en esta educación, ¿no? Todavía machista, patriarcal, donde el hombre tiene mucho más derechos, mucho más cuestiones en ese sentido que lo benefician, cuando se le dice o cuando él lo percibe como una orden y no como una colaboración, porque al final vivir en pareja es eso, es un trabajo de equipo, ¿no? Creo que ahí es donde nos está pesando también el género, ¿sabes? Donde está el otro queriendo hacer todo lo que él quiere y lo que decía en un inicio, ¿no? Y la otra persona está subordinada a ello, porque a ti te dijeron que tienes menos libertad o que es tu obligación. Y entonces a los varones, o en este caso lo que yo puedo percibir es eso, ¿no? A mí no me dijeron que eso es mi obligación, Claro. ¿no? Porque en mi casa mi mamá recogía lo de todos. Porque en mi casa, Ni ¿no? mi mamá me daba Ni mi mamá. órdenes. Imagínate Exacto. alguien, la figura de autoridad, ¿no? De las figuras más importantes, el padre y la madre, no me dicen, ¿tú por qué me vas a decir? O sea, me siento totalmente amenazado o sometido a que voy a perder algo. Y generalmente este tipo de cosas está relacionado pues con estos patrones estereotipados, ¿no? Donde yo puedo perder mi libertad o hasta mi virilidad si hago cosas que te tocan a ti como mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y con relación a ello, Minuchin habla en cuestión de la formación de la familia, primero cuando, que es el enamoramiento y cuando nos encontramos con el otro. Entonces de ahí es importante ver el tema de jerarquía más complementariedad, ya que desde este conocimiento, desde estar saliendo con la pareja, se va sintiendo esta parte respecto a qué se puede compartir, qué no se puede compartir, qué discurso compartimos, qué no compartimos. Y en cuestión de expectativas o de idiosincrasia es si voy para allá o no voy para allá. Claro. Entonces, a partir de ahí puede ser mi complementariedad. Ya cuando se consuma la pareja, el resultado es una interdependencia y equipo. ¿Por qué hago énfasis en esta parte de interdependencia? Porque es un concepto de madurez. Porque tenemos que pasar por un proceso de identidad en adolescencia y es, este soy yo, para poder establecer relaciones a lo que comúnmente le podemos llamar sanas. Y esto lo sabemos, por ejemplo, sabemos que nos estamos relacionando con alguien, una persona a la que odia que le digan lo que tiene que hacer, o hay conductas dentro de esta persona que sobrereacciona, que se disfrazan y que no nos muestran su verdadero rostro, y después vienen estos temas a relucir. Y es ahí los famosos, ahora es red flags, les llaman, o foquitos rojos, que sí los identificamos. O sea, sí lo identifican, sin embargo, es qué voy a hacer si le implemento un límite, qué voy a hacer si le digo que esto no me gusta. Me va a dejar, me va a se va dejar. a ir. Entonces lo voy a dejar pasar. O ¿no? a lo mejor ya que nos casemos ya se le quita, ya cambia, ¿no? Ya cambia. Porque me ama, o sea, porque soy yo. Entonces, porque soy yo, va a cambiar mi pareja, ¿no? Entonces, ahí es cómo lo ponemos cómo en este proceso, cómo lo pueden poner al servicio con su pareja, identificar justamente qué subyace ahí, ¿no? Tenemos otro material, es una entrevista con Claudia Franco, consultora en semiología de la vida cotidiana, que, bueno, nos refleja lo que nos comentabas, cómo se dan estas instrucciones, cómo se dan estas reglas, cómo se fijan los parámetros sobre los que nos tenemos que conducir, lenguaje, expresión corporal, miradas, en fin. La escuchamos y regresamos. ¿Por qué no nos gusta que nos digan qué hacer? Como seres humanos tenemos esta necesidad de sentir que podemos ser libres para actuar como queremos. Nuestra autonomía y nuestra independencia son todo un tema. Y cuando alguien nos dice por alguna razón lo que deberíamos de hacer, sentimos que nuestra libertad, nuestra autonomía y nuestra independencia están siendo amenazadas. Y entonces surge un mecanismo para compensar cómo nos estamos sintiendo, y ese mecanismo se llama reactancia psicológica.
Inmediatamente la emoción que vamos a sentir o que va a surgir es la emoción de la ira, la emoción del enojo, la emoción de la frustración, pero al mismo tiempo también van a aparecer pensamientos. Por ejemplo, me estás limitando, me están quitando mi libertad, no me dejan actuar como yo quiero, se están metiendo en mi vida, ahí están los pensamientos. Y el comportamiento inmediato a partir de esta emoción y de este pensamiento es actuar de manera contraria a como me lo están pidiendo. También puede venir de ciertos condicionamientos de la infancia, es decir, si vivimos en un entorno sumamente autoritario, sumamente coercitivo, si había muchísimo control, regularmente cuando estemos en la edad adulta y experimentemos sensaciones que nos llevan a esos recuerdos, vamos a terminar actuando de la misma manera y no nos va a importar quién nos lo está diciendo. Es decir, puede ser tu jefe que te hace una recomendación o puede ser tu pareja que también te está haciendo una petición para que no actúes de determinada manera o que lo hagas de forma diferente. Sin duda, la ruta de salida tendrá que ver con cambiar nuestros significados. Si para ti una orden o una petición es igual a una imposición o una dominación o incluso pérdida de tu identidad, pérdida de tu libertad, pues entonces vas a reaccionar de manera automática, condicionada. Pero si cambias el sentido de lo que una petición puede significar, es decir, quizá valdría la pena introducir una nueva frase y pensar que una petición no es una amenaza. Si alguien te pide que lo hagas diferente, quizá puedas descubrir formas diferentes de hacer las cosas, pero tu libertad estará intacta. Tu libertad estará intacta. Una petición no es una amenaza. Lo que tú decías, la persona que odia que le digan lo que tiene que hacer, pues tiene que llegar un momento en el que tiene que ser consciente de que su libertad no está amenazada y de que una petición no es una amenaza. Exactamente. De hecho, este comentario que se menciona Claudia, por Claudio, es importante, ¿no? Porque es el significado que le damos. Ella mencionaba esta parte de, en cuanto nos están dando una petición, nos piden como una indicación, inmediatamente lo estamos procesando, ¿no? Es en cuestión de milisegundos nuestro cerebro empieza a procesar como de, esto es algo malo, esto es algo negativo, me están cortando la libertad, ¿por qué van a hacer esto? No tienen derecho. Y entonces eso ya provoca como tal la reactancia. Y sí, cambiar el significado de esto de, bueno, es una sugerencia, es una indicación, lo están diciendo porque es una opinión diferente. Creo que eso baja el enojo, baja la reactancia y entonces favorece que la otra persona pueda interactuar de manera más saludable, ¿no? Y puede llegar a ser un comportamiento aprendido, o sea, nos va a costar trabajo aprender, darle esta resignificación a las cosas, a que no es una amenaza, a que mi libertad no está en riesgo. Es un proceso largo. Yo diría que sí es un proceso, no podría decir que es largo, dependerá yo creo que de cada persona, pero sí, o sea, al final de cuentas, como mencionamos al inicio del programa, es un aprendizaje. Y como todo aprendizaje se puede reestructurar. De hecho, esa es la base de la terapia, ¿no? Ay, perdón, es que yo levanté mi manita. Es que con lo que estás diciendo, hay una pregunta en redes que antes de que cambiemos de tema que nos dice María, ¿cómo hallar el punto medio entre no ser tan reactante, pero no caer tampoco en la sumisión? Yo creo que ahí es importante como aprender el contexto también de dónde serlo, ¿no? O sea, donde esa parte de voy a defender mis ideales, voy a tener mis derechos, claro, pero también es como esta parte de sumisión. Y creo que la idea en punto sería de cuando te das cuenta que te está generando incomodidad. Okay. O sea, cuando uno es sumiso ya le está generando este rencor, esta molestia. Y en cambio la recta, cuando es algo natural, es como, bueno, ok, puedo negociar, puedo sentirme cómodo, me ayuda a mí con mi relación. Eso sería como... Y agregando a lo que dices, sería el siguiente parámetro para ver tu nivel de reactancia, que es legitimar la amenaza. O sea, eso te va a ayudar a ver esto de si estás siendo sometida, ¿no? Si es legítimo, ¿no? Que te están diciendo, no hagas esto, no salgas, no le hables, que es una cuestión, dices, oye, a ver, si hay algo aquí real, algo que puede no estar amenazándote, como esta cuestión de, oye, pues es mi jefe, me sugirió algo, ¿no? Claro, tengo que abrir mi mente a esto. O tolerar más la frustración, que también es otra de las cuestiones que en este siglo, la verdad, nos está haciendo mucho más difícil, ¿no? Tolerar lo diferente, el que el otro piense diferente a mí.
Eso es otro elemento que te va a ayudar. Es decir, oye, estoy siendo intolerante ante esto. Y otro es ser empático, porque a veces no estamos siendo empáticos con las necesidades del otro, que ahí sería una cuestión muy narcisista, ¿no? Solo lo mío, solo lo que yo quiero, solo lo que a mí me gusta. Y si tú puedes hacer esta evaluación entre la tolerancia, entre legitimar la amenaza y entre ser empático, vas a poder ver si realmente estás pudiendo ceder o es un sometimiento. Oscar. Muy bien. Y complementando en esta parte, el cómo acompañar en esta resignificación, que es un proceso, en este proceso es importante que podamos comprender que tenemos 4 zonas de relación: pública, social, personal y una zona de relación íntima. Entonces, con relación a esa pregunta es, ¿qué tanto a nivel corporal, a nivel sensorial, pues en esta parte podemos ponerle que se llama intuición, que le llamo una sabiduría organísmica, comprender si esa instrucción sí me está sometiendo o no? Sin embargo, justamente atraer al usuario primero a esta parte corporal, y a partir de ahí, esta parte de prejuicios de cómo aprendió respecto a recibir estas instrucciones y ver si es sumisión o no es sumisión. Legitimizar, ajá, perdón. No, adelante, sí. No, Porque utilizaste varias palabras y también tú mencionabas, hablaron de legitimidad, de empatía, de lo que tiene que ver con cómo uno se siente. La legitimidad, o sea, si la instrucción, esta legitimidad tiene que ver con la persona que me está dando la instrucción, esa es mi pregunta. No, ¿Con la autoridad que representa esa persona? Tiene que ver más bien con que veas en la realidad si eso es una amenaza, ¿no? O sea, real o no lo es y está más en tu fantasía, ¿no? Si eso tiene que ver más con tus derechos, entonces. Exacto. Vamos a la pausa. Si al recibir una orden o indicación sientes ira, frustración o enojo, tómate un tiempo para pensar cómo quieres responder y recuerda que este tipo de emociones no siempre ayudan a tomar las mejores decisiones. Y gracias por seguir con nosotras en este tema de miércoles de saber vivir. Odio que me digan qué hacer. Hemos tenido testimonios muy interesantes. Los comentarios que nos ha dado la gente, la verdad es que me parecen muy interesantes porque nos han dado esta manera de poder ver como todos los casos que la gente odia que les digan qué hacer. Entonces, les invito a que sigan compartiendo el programa, a que nos sigan comentando, a que nos llamen al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00. Si lo están viendo en la señal 11.1 y tienen que salir, recuerden que lo pueden ver en la aplicación de 11 más para que lleven siempre el 11 con ustedes a todas partes y puedan ver este programa y toda la programación del 11 siempre con ustedes. Tengo el comentario de Mariat Güemes que nos dice, de manera muy particular, a mí me molesta es cuando suponen que haré algo sin preguntarme. Es lo que me causa mucho enojo. Con mi familia poco a poco aprendimos que cuando queremos que alguien nos preste ayuda o requerimos que haga algo, lo pedimos con anticipación. Pero me ha tocado estar en entornos en los que no es así, que dan por hecho que pueden disponer de mi tiempo y generalmente digo que sí cuando me preguntan, siempre que no tenga compromisos o algún plan. Pero me molesta mucho que no me pregunten. Es esta parte también de no te voy a decir qué hacer porque estoy suponiendo que tienes y que lo vas a hacer, Pero ¿no? esto, digamos, es sano, no es una conducta sana. Si no me avisan, Es legítima. Es legítima. Es lo que Exacto. justo decíamos Así en el es. bloque pasado. Nos escribe Mavivi que dice, es horrible el querer hacer tus cosas y que la misma familia no te deje. Y te digan, eso no estuvo bien, no hiciste bien las cosas, estás mal solo por hacer lo que yo quería. Y vi que era mi voluntad para bienestar propio. Nos dice Lila Hernández, yo tengo 38 años y mi mamá aún cree que puede mandarme. Es tan agotador estarle mencionando de que pienso y actúo de diferente manera. Y se molesta porque muchas veces también quiere mandar a mi hija. ¿Cómo se le hace para que pues, mi mamá entienda que ese ya no es su rol? Que ya no me tiene que estar diciendo qué es lo que tengo que hacer. Y nos dice Pilar Alonso Gamero. En mi caso, cómo he batallado con el personal que trabaja en cocinas e incluso cuando daba clases. Siempre quejas de compañeros, colegas, chefs, de dar instrucciones y la gente no obedece. Cuando yo era joven y trabajé en bancos, no obedecías una instrucción y te corrían.
Ahora estas personas todo lo cuestionan. Tienen problemas con la autoridad, que también ahorita vamos a ir a un testimonio, voy a leer un comentario más, pero ahorita para comentar como justo todos estos casos que se ven de manera distinta, Eduardo Mayer nos dice, mi mamá tiene 84 años y vive sola y ha alejado a todas las personas de ella, pues nadie la quiere visitar y no quiere vivir con nadie. Dice que está mejor sola porque puede hacer lo que quiera y se enoja con cualquiera que le quiera aconsejar o decirle qué hacer. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Con todos estos comentarios ahorita vamos a comentar un poquito más sobre estas situaciones, pero vamos a escuchar el testimonio de Itzel. Ella nos cuenta cómo fue la experiencia de relacionarse con alguien que no le gustaba seguir las reglas. Vamos a escucharla. El hermano mayor normalmente desde muy niño fue muy rebelde, continuó su rebeldía en adolescencia y su rebeldía sigue hasta el día de hoy. Él es 10 años más o menos más grande que yo y le ha costado tener una vida sociable, una vida laboral. Repito, hasta la fecha sigue esa parte de correrlo del trabajo porque se ha agarrado a golpes a los jefes. ¿Y cómo era? Pues no hacer caso, ¿no? Hacer berrinches y con la furia, todo el tiempo enojado y haciendo lo contrario de lo que se le pedía. No le gustaba lo que la mamá le decía que hiciera o que tuviera que hacer, porque eran peleas constantes y en la parte en la que la madre terminaba estando enojada con todos los de alrededor, no solamente con él. Era la forma que afectaba la convivencia. Y no había un papá, era la ausencia de una figura paterna y las figuras paternas que él tenía, nombres, eran muy abusivos. Entonces yo le atribuyo a todo eso, que él era su forma de expresar que no estaba a gusto en donde estaba y que sigue siendo lo mismo. Procuré ser diferente, hasta lo contrario, irme a estar como de más para que no hubiera ese problema. ¿Cómo siento hoy por el hermano? Hoy me da tristeza al ver que le cuesta vivir por sí solo, esa rebeldía, pero hoy sé que es cuestión de que eso lo vivió de niño y hoy lo puede trabajar diferente, si él quisiera. Si él quisiera, que es algo en lo que han insistido nuestros especialistas, soy la persona que odia que le digan qué hacer, pues tiene que darse cuenta de que le está generando un problema, que puede haber perdido su trabajo, puede haber perdido a su pareja, puede ser visto como una persona antisocial con la que nadie quiere tratar. En fin, las consecuencias se pueden ir hilando una tras otra. Y esta forma de oponerse a las reglas también puede ser un grito de ayúdenme, de expresarse, de que algo no está bien en su interior. Y como decías, Adriana, ser un poco empáticos y entender que su reacción tiene un antecedente o tiene razones. Sí, yo creo que, por ejemplo, como personas que del otro lado, que no somos tan, o que no hay tanta reactancia, en el caso del testimonio, lo primero que habría que entender es que no es la persona que, o sea, yo como persona a la que estoy hablando, no soy quien para responsabilizarme de la conducta del otro. Puedo influir, puedo ayudar a modificar, puedo tener un lenguaje asertivo y con eso mejorar que la probabilidad es que la otra persona cambie, pero nuevamente es aumentar probabilidades, pero no me asegura que va a cambiar. Lo que yo puedo hacer es, desde mi punto de vista, ser responsable de mis acciones, de mis pensamientos, de mis conductas, y la otra persona tendrá que hacerse responsable de eso. Habría que ver también que, estaba ahorita pensando en los testimonios, en lo que se ha mencionado, que la reactancia y la irritabilidad evidentemente también se ven mantenidas por la respuesta, porque entonces si yo reacciono de manera negativa ante una solicitud como de recoge la toalla y la otra persona es como de ok, ya no recojo, ya no te digo nada, lo que yo aprendo entonces es como de esa es una manera adecuada para no hacer esta responsabilidad, o esto que no me agrada a mí, puedo ya reaccionar así, la otra persona ya no me dice nada. Y eso mantiene el ciclo de reactancia porque entonces la persona ve un reforzador, una ganancia en su conducta. Así es. Y sabes que yo creo que tendríamos que cuestionarnos ante el testimonio y ante lo que también decían en redes, la rebeldía es, ¿eres un rebelde sin causa o eres un rebelde con causa? Hay una gran diferencia porque
por ejemplo, lo que hablábamos de los niños en este periodo donde son más desafiantes, donde empiezan a controlar su cuerpo, donde empiezan a querer como hacer cosas por ellos, ¿no? Y en la adolescencia, que todos sabemos que una de las características principales es la rebeldía porque hay una búsqueda de la identidad, ¿no? Y van a ir en contra de la regla del adulto porque es, ¿quién soy yo? Ya no me puedes decir tú, ¿no, papá? ¿Quién soy? Yo estoy descubriendo quién soy. Y ahí la rebeldía tendría una causa, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero cuando eso permanece por tanto tiempo y estamos reduciendo a que, bueno, es que así es que es rebelde, es que es enojón o es que no le gusta, trátalo con pincitas, estamos dejando de lado problemas muy importantes en salud mental porque tenemos un estigma muy grande al respecto y que va más allá de tu mera reacción ante algo y que puede haber, o sea, fallas en las figuras de autoridad, ¿no? Abandono, depresión, exacto, ansiedad, y que lo reducimos a un solo hecho de que, ay, es que es rebelde. No, tenemos que encontrar esas causas porque nos están afectando sobre todo en nuestras relaciones con los demás, en nuestra vida, en las diferentes áreas que tenemos. Rebelde con causa. Creo que esto es clave en el testimonio de la persona de Itzel que nos cuenta, habla de su hermano, porque él dice, ella al final concluye, yo creo que por todo esto, esta forma de reaccionar con furia, con berrinche, la ausencia de una figura paterna, si hay una ausencia de la figura paterna que es la que me guía, la que me enseña, la que me orienta, la que me dice lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer, lo que es bueno, lo que es malo, lo que me fija pues límites, si después ese rol me quiere decir a mí de alguien que llega a mi vida lo que tengo que hacer, pues no tiene legitimidad para mí esa persona porque no ha habido y no ha estado nunca conmigo. Entonces, ¿cómo viene a mi vida ahora a decirme lo que tengo que hacer? Esto es muy común que ocurra, que ante las ausencias de los roles que nos definen nuestras conductas, no aceptamos recibir órdenes absolutamente de nadie porque nunca hemos tenido esa presencia que nos guíe, que nos oriente, que nos instruya. Sí, y desde mi punto de vista tiene que ver con la vinculación, ya que como lo compartíamos en cuestión de aprendizaje, se acomoda, se asimila y se organiza lo que del día a día, y eso va formando los esquemas o los patrones de conducta. Entonces, si de pronto una figura tan significativa como las que estás mencionando no está haciendo presencia y de pronto hace acto de presencia, su voz, su estar, su instrucción, no va a tener un proceso, no va a tener validez. Entonces es necesario para que en dado caso haya una resignificación en este patrón de conducta, es necesario que con la repetición se acomode, se asimile y se organice, se acomode, se asimile y organice, para que se vaya formando este esquema en dado caso. Regularmente se sugiere o llego a sugerir un ejercicio de revinculación. Cuando ya son adolescentes, es ya sea padre o madre o ambos padres, referente a su tipo de familia, es que abracen a su hijo sin ningún motivo. Lo dejen, si está haciendo una tarea, se vuelvan a acercar, lo abracen. Así sucesivamente 7 veces al día durante 21 días o 40 días. Eso que va ocasionando que vaya sintiendo el pecho, que vaya sintiendo ese vínculo. Y al momento de dar una instrucción, que pongan en práctica el experimento. Nos decían en los testimonios, y también está relacionado con esto de las figuras, dice, tengo 38 años, ¿cómo le hago? Porque ya mi mamá me quiere seguir controlando mi vida, ¿qué hago con ese rol? Y viene el caso contrario de la mamá que dice, ¿saben qué, hijitos? A mí nadie me va a controlar, yo ya tengo 84 años y prefiero vivir sola, y porque no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué les diríamos? Oye, a mí me gustaría agregar un poquito, si me lo permites, porque sí, creo adelante, que ese Adrián. tema me gustaría ponerlo sobre la mesa. O sea, nosotros entendemos, hemos escuchado testimonios de personas que sufren, que están reaccionando, que están siendo violentas. O sea, eso también hay que decirlo. Y obviamente hay cosas que fuiste víctima en un momento, a lo mejor de tus padres, del contexto, de la situación, de muchas cuestiones, y podemos ser empáticos ante esto, pero también tú ya tienes una responsabilidad
¿no? Que eso me gustaría plantearlo, que no tienes por qué, tú no tienes tampoco derecho de con estas actitudes estás lastimando o estás violentando a otras personas. Esa es la parte donde hay que responsabilizarse, hay que conocerse, hay que elaborarlo, porque entonces ahí tú también estás coartando la libertad de los demás y eso es sumamente importante. No podemos justificar, ¿no? O sea, eso es lo que yo sí creo que, aunque entiendas también este dolor y este sufrimiento, no podemos justificar que alguien esté reaccionando así con las otras personas. Y bueno, llegando a esta parte de qué hacer si mi mamá, si mi pariente, si se meten, dejar de ver a los límites como algo negativo. Los límites son un acto de amor. O sea, y a veces creemos que los límites son un acto de agresión y no. Si yo le pongo un límite a alguien, estoy también ayudándole, ¿no?, a entender que hasta aquí llegó tu libertad y aquí empieza la mía. No tienes que ser violento. Hay límites que sí tienen que ser muy fuertes y muy precisos porque es demasiado, ¿no? La manera en que se me están viniendo encima. Y hay que ser muy claros con los límites. Por eso desde pequeñitos a los niños hay que enseñarles eso, a poner límites y a regular. Y es importante lo que compartes, ya que en cómo se va a llevar a cabo este modelaje de límites, si de pronto en las figuras de autoridad que están representando Paul Václavic en sus teorías de comunicación habla que todo el tiempo estamos comunicando, es imposible no comunicar. Entonces ahí de pronto cuando el mensaje, hay dobles mensajes que son de doble vínculo, es no digas groserías y de pronto en la instrucción o la familia, el entorno es grosero, ¿cómo? Sí. Entonces este autor comparte que se van generando dilemas esquizotípicos en cuestión de confusión. Entonces es importante que el límite sea consistente, que sea claro, pero asimismo que el modelaje en esta psicoeducación se lleve a cabo de esta forma, que también los que van a formar o van a moldear esta conducta, también ellos la apliquen a sí mismos. Ahora, ¿qué podemos hacer si ya estamos en una relación así medio conflictiva, ¿no? De la mamá que se sigue metiendo en la vida, de la mamá que no quiere ver a los hijos porque no le gusta que le digan lo que tienen que hacer, de la pareja que ya no sabe cómo tratar al otro, a la otra, porque pues ya hubo demasiados y ya hubo demasiadas peleas y ya hubo demasiados, pues situaciones hirientes hasta difíciles, como dices tú, que se lastiman entre ellos. ¿Qué hacer si ya estamos metidos en una relación con alguien? Así que ya el odiar que le digan cómo tiene que hacer las cosas, pues ya se volvió algo que no se puede seguir tolerando en la relación, ¿no? Yo creo que aquí, primero que nada, en cada testimonio habrá que contextualizar el caso e individualizarlo. Creo que eso sería importante. Por ejemplo, ahí se mencionaban algunas personas es que se mete con mi vida o me dice cómo debo hacer las cosas. Yo ya tengo 38 años y tengo una forma de... Exacto. Entonces, creo que ahí sería muy importante el saber colocar límites, como se mencionaba, ¿no? Esta parte de poner un límite, porque el límite lo que hace, muchas veces creemos, como se mencionaba, tenemos esta idea de que los límites son negativos. La verdad es que el límite, lejos de empeorar la relación, mejora las relaciones, porque entonces yo puedo tener una relación mucho más saludable, puedo estar mucho en bienestar. Donde yo tendría cuidado, por ejemplo, sería cuando ya hay datos de agresividad. Entonces ahí ya creo que es un contexto muy diferente y creo que se tienen que tomar otras medidas en esas situaciones, ¿no? O sea, es como, ¿qué tienes que hacer tú? Porque tampoco se trata de que vas a modificar a la otra persona a expensas de tu propio bienestar. Y esto es muy común que se presente en terapia, que llegue la gente con casos así que diga, ya no sé qué hacer, ya me rindo. Sí. Creo que sí es bien frecuente, creo que lo sí, es común. Sí, que definitivamente dices, ya no sé qué hacer, o sea, no le puedo decir nada porque nada le parece. Fíjense que no les vamos a decir qué hacer, pero siempre la terapia es una forma de conocerte. Entonces, el conocimiento te da poder, ¿no? Tienes que conocer por qué estás reaccionando así o por qué, ahora nos vamos del otro lado, ¿no? O por qué estás permitiendo, ¿no?, estar con alguien a quien no le puedas decir nada, ¿no? También nos toca analizarnos a nosotros. O sea, creo que una de las cosas es, ¿qué tienes que hacer? Revisarte, ¿no? Tomar ese control, efectivamente. No te tenemos que decir qué hacer. Toma el control tú de tu vida. Toma el control de por qué estás en estos vínculos, de un lado o del otro, porque al final también hay algo de ti
que te está enganchando, a lo mejor con ciertas personalidades, o hay algo de ti que no puedes poner ese límite porque a lo mejor tienes este conflicto, ¿no? De decir, no, bueno, a ver, espérame, yo tengo que decir también lo mío, espérame, yo también soy importante, también puede estar relacionado con cuestiones de devaluación, de baja autoestima, o sea, todos somos responsables, cada uno de nosotros somos responsables de la parte que nos toca, no la del otro, pero la mía sí, entonces hay que revisarlo. Si se mete un tercero? Si hay alguien que te dice en el trabajo, ay, mira, a él no le des nada porque ya sabes que nada le parece, mejor que lo haga Pedrito y Laurita, que ellos nunca ponen peros. O la mamá que dice, si ya conoces a mi hijo, si ya conoces a mi hija, que le molesta que le digas, entonces no, y la persona que está tratando de o enfrentando la situación que dice, bueno, es que pues aquí hay reglas y aquí todos tenemos que ser parejos, ¿qué haces con un tercero que no te deja actuar o no te deja resolver o no te deja superar esa situación con la persona y simplemente todos, déjenlo, porque ya saben cómo es? Me gustaría escuchar su opinión. En este caso, voy a tomar en cuenta el tal cual lo estoy escuchando, el déjenlo. Entonces, pareciera que es despectivo y pareciera que se está anulando a ese sujeto. Entonces, desafortunadamente, el sujeto ya está siendo objetivizado de su propia conducta. Entonces, ya se está tratando, lo estamos abordando o ya lo estamos mirando con esa parte de déjenlo. Aquí lo importante es que es difícil, es complejo, pero en cuestión de terapia familiar es enfrentar. No vamos a dejarlo. Está aquí, ¿qué está representando? ¿Qué va a manifestar? Y entrar en conflicto que probablemente la familia no lo quiera observar desde esa forma, porque probablemente va a haber palabras, va a haber frases, va a haber inconformidades que probablemente es mejor dejarlo. Sí, o hay que ser muy objetivos, que eso es lo complicado, porque todos tenemos diferentes realidades, eso también hay que decirlo, que de pronto creemos que mi realidad es igual a la tuya o a lo de los demás, y ahí es donde empieza este conflicto. Pero también yo reflexionaría al respecto de, imagínate si estás tú siendo al que déjenlo, o déjenla, o déjenla, también es una cuestión de, oye, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy provocando yo en los demás? Que de verdad la gente ya no quiere lidiar conmigo. O sea, no nada más es eso. O sea, creo que también hay personas que sí dices, oye, por desatar una agresión mayor, yo me protejo. Entonces, es complejo por el contexto que puede ser diverso, como bien lo mencionaba Rodrigo, ¿no? O sea, las situaciones pueden variar, pero efectivamente no es como excluir a alguien porque otro me lo dijo. También ahí creo. Claro. Y dos, algo que tenemos que revisar es cómo estás diciendo las cosas. Porque creo que ahí también es importante. Si estás siendo demasiado persecutorio, tienes que hacer esto. No, tienes que hacerlo. Ahí es como esta orden, ¿no? Que va directamente a tu inconsciente y que dices, oye, pero a ver, permíteme un momento. ¿Cómo yo pido las cosas también? Decía por ahí mi abuela, en la forma del pedir también está el dar. Entonces, ¿cómo tú pides las cosas? Puedes también tener una reacción del otro. Y, por ejemplo, le ayudamos a la persona que reacciona con odio ante lo que le dicen que tiene que hacer, le ayudamos si somos empáticos, si le suavizamos la sugerencia, la instrucción, la orden, ¿realmente lo estamos ayudando? O como decías, tenemos que confrontarlo directamente. ¿O se valen las dos? ¿O cómo hacemos? Yo creo que se valen las dos y depende nuevamente del contexto. Exacto. Donde yo sí creería que no ayudaría mucho es como el ceder siempre a la otra persona, ¿no? Creo que eso sería lo problemático. Porque entonces, lo que mencionaba anteriormente, la persona aprende que a través de ese enojo, esa irritabilidad, ya no se va a hacer. Pero sí, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual o la parte experimental diría, experimenta o trata de recordar cuáles aquellos momentos en que la orden sí se cumplió, qué pasó, qué fue diferente. Exacto. ¿Fue el contexto? ¿Fue tal vez que la forma en que tú lo dijiste? ¿Con quién estabas? Porque entonces la terapia es que toda conducta o las conductas son mediadas por el contexto, por los antecedentes, exactamente, ¿no? Entonces, tratar de identificar cuál fue un factor que favoreció una conducta favorable, entonces repetirlo y además reforzar positivamente esa conducta, ¿no? Para que esa conducta sea como de, ok, es una manera saludable, y entonces la otra persona diga, ok, ya recogí la toalla, me dice un abrazo,
Entonces eso se refuerza. Entonces ya es como, ok, puedo entender que es una característica positiva y es una manera, digamos, que se puede modificar, pero nuevamente señalo, ¿no? No es responsabilidad de la persona el modificar a la otra persona. O sea, la empatía también tiene un límite. Exactamente. Exacto. Muy bien, Diana. Nos dice Marta Mariana, y cuando son madre e hijo, no acepta el hijo que le digan nada, pero está usando siempre la casa de sus padres. No vive ahí y hace su voluntad y hace que todos hagan lo que a él le parece, porque más que nada a la mamá le tiene miedo a sus reacciones. Este es un comentario con el que vamos a terminar este bloque, para si quieren después lo podemos comentar, porque también pasa eso, ¿no? Que yo no te voy a decir nada por el miedo que tengo a tu reacción, entonces no te voy a decir ni siquiera qué hacer, aunque porque sé que lo odias. Entonces me parece muy interesante. Entonces nos vamos a ir a una pausa, pero les quiero invitar a que también se conecten el día de mañana, que vamos a estar hablando del tema de esposa y concubina. Si tienen los mismos derechos en Jueves de Sociedad, no se lo vayan a perder, que también va a estar muy interesante el programa de mañana. Y que nos sigan comentando, ya nos queda solo un bloque para que podamos leer pues, sus experiencias o sus comentarios y sus preguntas. Y en unos momentos regresamos aquí con el tema odio que me digan qué hacer. La tolerancia y comprensión nos hacen reaccionar de manera positiva ante las órdenes o sugerencias de los demás. Lo más importante es que podamos entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de reactancia. Es cuando un individuo se siente amenazado en su concepto, y yo lo diría así porque va a ser muy relativo, ahorita lo vamos a ver, de lo que es la libertad y de qué tanta libertad tengo yo. Creo que la reactancia es algo que todas las personas tenemos y tiene un componente claramente biológico. Claro. Cuando vemos que alguien nos impone algo o nos sugiere algo que va en contra de nuestra motivación, es normal como tener esa reacción. Si estuviera un niño y quiere agarrar el café y le digo no lo hagas o vete para allá, respecto a cómo va a estar en su proceso cognitivo, comprendiendo esa instrucción, no lo va a comprender. Entonces, el niño lo que va a estar captando va a ser el tono de voz, es de, Oscar, ya te molesto, Oscar, ya me gritó, regañó Oscar, mi ya me papá. regañó, exacto. Desde el psicoanálisis, por ejemplo, de los 2 a los 4 años pasamos por una etapa que se denomina la etapa anal, ¿no? En la teoría del psicoanálisis. Y en esta etapa sucede algo de las cosas más importantes que podemos tener los seres humanos, y es la capacidad de ser entrenados. De hecho, la reactancia tiene esta característica, ¿no? Voy a reaccionar agresivamente porque la agresividad o la irritabilidad o el enojo es la emoción que me ayuda, como decir, pongo límites. Facilita esta colocación. Cuando nosotros vemos en la calle que dice una barda, no rayar, está rayada. No tocar, te dan más ganas de tocar. Por eso, por esta parte, ¿no? de lo analógico, ¿no? Y de la prohibición. Entonces, es importante que el límite sea consistente, que sea claro, pero asimismo que el modelaje en esta psicoeducación se lleve a cabo de esta forma, que también los que van a formar o van a moldear esta conducta, también ellos la apliquen a sí mismos. El límite, lejos de empeorar la relación, mejora las relaciones, porque entonces yo puedo tener una relación mucho más saludable, puedo estar mucho en bienestar. Donde yo tendría cuidado, por ejemplo, sería cuando ya hay datos de agresividad. Entonces ahí ya creo que es un contexto muy diferente y creo que se tienen que tomar otras medidas en esas situaciones, ¿no? Si yo le pongo un límite a alguien, estoy también ayudándole, ¿no? A entender que hasta aquí llegó tu libertad y aquí empieza la mía. Nos podemos dar cuenta que ya estamos en un punto oposicionista o resistente cuando empezamos justo a hacer lo contrario de lo que nos piden, y en nuestro pensamiento hay muchos deberías. Esto no debería de estar pasando, esto no debería de ser así, esto debería de ser de esta otra manera. Ahí nos estamos dando cuenta que no hay una aceptación de la realidad y hay justo una resistencia y una pelea con respecto a lo que está pasando, a la realidad. En ese momento lo que podemos hacer es, de primera instancia, justo parar y darnos cuenta de que cómo nuestras acciones impactan en el ambiente y además pueden ir en contra de lo que para nosotros es valioso.
como puede ser mi trabajo, como puede ser mi pareja, como puede ser mi familia. Lo que podemos decir en estrategias para manejar este tipo de situaciones sería flexibilidad psicológica, y con flexibilidad me refiero a aceptación de la realidad con respecto a lo que está pasando, así es el contexto, tolerancia al malestar, de recibir órdenes y tener que enmarcarnos en una normatividad de trabajo en donde estemos, habilidades sociales, y esto tiene que ver con habilidades de negociación y el término de los deberías. Si yo los observo mucho, podemos cambiarlos o ajustarnos por deseos. Me gustaría que esto fuera distinto. Si puedo incidir en el contexto, adelante, pero si no, ataño a la adaptabilidad. Y este último punto de ser conscientes de las consecuencias que esto me va a traer cuando yo estoy siendo oposicionista, que va a impactar en mis relaciones laborales, va a impactar en mis relaciones personales, va a impactar en mi pareja y va a impactar en el ambiente en donde me encuentro. Muchas gracias por seguir con nosotras este miércoles de Saber Vivir, y muchas gracias a Gabriela Hernández por esta entrevista que nos dio. Antes de la pausa, les leí un comentario de Marta Mariana, que nos estaba preguntando sobre el caso de cuando son madre e hijo. Bueno, le voy a volver a leer el comentario. Dice, y cuando son madres e hijos, el hijo no acepta que le digan nada, pero está usando siempre la casa de sus padres y no vive ahí. Hace su voluntad y hace que todos hagan lo que a él le parece, porque más que nada a la mamá le tiene miedo a sus reacciones. ¿Qué les podríamos decir? Tomando en cuenta lo que dijo el doctor Rodrigo que respecto a los límites, que son importantes, y si lo vemos desde el contexto de que generan responsabilidad y una guía, aquí es, sí o sí, necesita un límite. Claro. Ya de cómo vaya a reaccionar o no, ya va a ser de la hija. Sin embargo, es importante también en esta parte cuidar las palabras y no el tono de voz. No, ya que Rumi dice que las flores crecen o se riegan con el agua y no con los truenos, ¿no? Claro. Entonces, respecto a ello es que confíe en su zona de proximidad íntima al momento de la instrucción que le va a dar a su hija, que confíe plenamente porque lo necesita de una u otra forma. Pero aquí hay un punto importante, o sea, estamos hablando de cómo tratar a la persona que se está poniendo violenta, o sea, estamos, lo que yo entiendo es como que es una persona adulta que está viviendo, ¿no? O que va a vivir luego a la casa de la mamá, o pensémoslo como alguien adulto. O sea, también esa persona se tiene que responsabilizar de sus reacciones, o sea, yo creo que allí es como que, oye, trátalo con pincitas, ¿no? Y que aquí lo que vemos es la consecuencia de una serie de acciones anteriores. O sea, ¿qué pasó? A veces muchos papás, a mí siempre me lo preguntan en consulta, es que yo me llevo, yo soy amiga de mi hija. No, a ver, espérame, no confundamos, porque precisamente eso es lo que sucede, que a veces que hay figuras de autoridad y que las figuras de autoridad no son nada más para mandarte, ¿no? Y ser contigo mala persona, sino implica esta figura que te va a guiar, esta figura que te va a orientar, que te va a ayudar. Por eso es importante que tú siempre tengas este rol de padre. Tú no eres amigo de tus hijos, tú eres su papá o eres su mamá, porque lo mencionabas, ¿no? En esta parte de dobles mensajes, ¿no? En donde yo me bajo en este nivel de autoridad y entonces tú y yo estamos iguales. Ojo, no quiero decir que yo valgo más que tú. Quiero decir que yo tengo un rol de autoridad y tú eres mi hijo y mi hija. Entonces, diríamos en pocas palabras, los patos no le tiran a las escopetas. Pero si yo siempre a mi hijo le dejé a mi hija hacer lo que quiera y gritarme y tratarme como su igual, entonces tenemos que trabajar todo esto desde pequeños. Y sí, ahora va a ser mucho más complicado poner un límite, pero es necesario. Claro, gracias. Carla Osorio nos dice, yo vivo con 2 roomies y una de ellas luego nos dice, ¿pueden lavar sus platos? Y usualmente lo dice cuando ya tenía planeado hacerlo. Y me molesta tanto que luego no quiero lavar los platos. Pero creo que lo que más me molesta es que me dice que haga eso cuando yo nunca le digo que lave sus trastes. Si los veo sucios y ya los lavaré, solo lo hago. ¿Esto también es reactancia? Sí. Parece ser que el auditorio, el foro dice que sí. Entonces, creo que sí es reactancia en el punto de que la persona
tiene esa actitud, como le mencionamos previamente, como el efecto boomerang. Es como, yo ya lo voy a hacer, pero ahora que tú me lo dijiste, voy a actuar de manera diferente. Porque en esta, y mencionaban el audio previo, hay un debería, ¿no? De las personas no deberían decirme qué debo hacer. Entonces es esta creencia de, si me lo dicen que tengo que hacer, pierdo parte de mi autonomía y entonces lo hago como de manera contraria. Lo que se mencionaba de la parte del testimonio anterior, yo quisiera nada más agregar. Tiene toda la razón. Creo que la persona que actúa de manera agresiva tiene que hacerse responsable de sus propias consecuencias, tiene que hacerse responsable de esa agresividad. Y creo que también tenemos que hablar de que, bueno, no se justifica la agresividad para poner límites, para decir, no quiero hacerlo y entonces ahora te grito, ahora te amenazo. Eso creo que no se justifica para nada. Desde otro punto de vista, creo que la otra persona que trata de poner límites sí será adecuado ese empoderamiento, que se dé cuenta que el poner límites, que ella es capaz de ponerlos, ¿no? Creo que escuché, me daba la impresión que tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar y entonces decirle, ok, sí puedes poner límites, eres capaz, eres más que suficiente, ¿no? ¿Y cómo puedo hacerme responsable en este caso? De mis acciones. Creo que ahí lo principal tendría que ser es que seas consciente de tus acciones, de cómo tus acciones están afectando a las demás personas. Que si bien es cierto, puede ser en este caso de que yo tengo muchos beneficios, me trae, digamos, tengo que darme cuenta que mis acciones están dañando a las demás personas. O sea que no puedo yo poner esta parte de un egoísmo poco saludable sobre el bienestar de las demás personas. Y querer seguir teniendo siempre el control, pues no es lo más sano, ¿no? Y creo que hay un punto en donde la otra persona, aquella que le molesta que le digan qué hacer, también tiene un sufrimiento importante. Entonces, si tú debes de analizar esta parte de rigidez, lo mencionaba la especialista, ¿no? En la cápsula, la flexibilidad. Una de las cosas que más hace sufrir al ser humano es la rigidez. Esto es así, no cambia, porque al final, decía Heráclito, ¿no? Un gran filósofo, lo único que no cambia es que todo cambia. Entonces, entre más capacidad de adaptación a tu ambiente tengas, más felicidad vas a experimentar. Y si todo el tiempo eres rígido y no quieres recibir ninguna orden ni nada, eso te va a ocasionar un sufrimiento tremendo. Exactamente. Entonces, ya estará en ti si tú quieres seguir sufriendo, ¿no? Ahí te lo dejaría, ¿no? Sí, porque tú puedes pensar que tienes el control y que todo el mundo hace lo que tú dices, pero realmente te está implicando una molestia, una incomodidad, un sufrimiento, un dolor, y algo así que te acompaña todos los días de tu vida debe ser muy incómodo, insoportable, y después pues yo creo que vas acumulando todo eso, por eso no paras, no paras. Entonces sí, hay que parar, hay que ser conscientes, hay que hacernos responsables. Si alguien que nos está viendo quiere cambiar y dejar de ser esa persona que odia lo que le digan qué hacer, pues es el momento, creo que, de entender que hay otra salida, hay otras vías, y sobre todo para estar bien, para estar sano, para sentirse mejor, como dirían otros, para vibrar en otra frecuencia. Diana. Sí, por ejemplo, tenemos un comentario de Agüita Fresca que dice, yo al revés, odio tener que decirles qué hacer. Mejor quien me quiera ayudar, ser servicial de corazón, me lo haga. Porque primero sí era muy mandona y me cansé de eso. O sea, esta parte de que yo también le digo a todas las personas y no lo haces, y por qué no me contestas y por qué no haces lo que yo quiero. Entonces también. Pero no puedes llegar a ser la víctima después, de convertirte en una... Ay, no, ya mejor yo hago todo porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Que también tú no tienes que lidiar a lo mejor con este tipo de cosas. Creo que aquí por eso es muy importante hacer una evaluación real de lo que está sucediendo, ver en qué situación en específica nos encontramos, porque justo en lo que mencionaban anteriormente, ¿no? Cuando vives con alguien que están todos en un mismo nivel, por ejemplo, por así decirlo, de liderazgo, no cuando eres padre e hijo, sino cuando estás en un mismo nivel de liderazgo, tenemos que entender lo que son los convencionalismos sociales, las reglas de convivencia, que ahí no puedes, ¿no?, estar así, porque no vives solo. Entonces, al convivir con un otro, se tienen que llegar a acuerdos, se tienen que establecer como, oye, los trastes se lavan hoy a la hora que tú quieras, pero no pueden dejarse hasta mañana. Y si te tocan por ejemplo, y te tocan a ti y ya. Y no estar tú de persecutorio. ¿No los has lavado? A ver, ¿qué pasó? Ya los ves, ¿no? O ya los lavas tú, ¿no? Y le quitas la responsabilidad que le toca. Exactamente.
Nos dice Farfalla Dolce. No me gusta que me digan en letreros no tocar, jaja, porque más ganas de tocar me dan y menos que haya alguien que me esté vigilando. Esta parte también. Nos dice Raquel, ese fue mi tema con mi ex todo el tiempo. No se le podía pedir algo porque siempre era un problema. Decía que a él nadie le decía qué hacer, que él iba a hacer lo que quisiera y terminamos la relación por ese motivo. Nos dice también Rafael, se empiezan a odiar las formas de ordenar, de mandar, por no hacerlo cordialmente. Amabilidades es lo ideal. Eso uno lo adopta desde pequeño por la forma de mandar de los padres. Cada ser humano es obediente, pero si hay maltrato con las palabras, sacamos el instinto de defensa. ¿Cómo llevamos esta actitud de tolerancia hacia los demás? ¿Cómo nos convertimos en ese ejemplo de que pues, la tolerancia es una herramienta que nos puede facilitar la vida a todos, Oscar? Escuchaba, no sé quién de los dos lo compartió, en que es necesario tolerarnos en ciertas circunstancias, ¿no? Tener tolerancia a la frustración. Y en esta parte, voy a regresar en nuestras relaciones, me gusta el concepto de interdependencia. Entonces, ¿cómo? Frustrándose y que en su proceso cognitivo vaya madurando y que sea consistente a su etapa de desarrollo, a su edad. ¿Cómo establecemos? Y que también creo que aquí hay un punto importante, no todo tampoco tenemos que ceder, o sea, tenemos que encontrar este equilibrio. Hay cosas que no son negociables, hay cosas que sí no son negociables. Me lo digas bonito, me lo digas feo, me lo digas como sea. Y esa es otra parte donde tenemos que evaluar cuál es la importancia que tiene mi libertad, porque si a mí me exiges algo que va a dañar mi integridad o dañar mi dignidad, entonces no lo puedo permitir bajo ninguna circunstancia, suene como suene. O sea, tenemos que establecer qué cosas para mí no son negociables, no están sobre la mesa, y hay otras que cuando yo vivo en pareja, que cuando yo convivo con alguien más, entonces sí puedo ser flexible, podemos revisarlas, y eso yo creo que también nos puede ayudar a tener relaciones más sanas. ¿Qué pasa también cuando nos argumentan y nos argumentan y nos argumentan? Yo me resisto porque además es injusto lo que tú me estás pidiendo, porque además ya sabes que yo soy así y qué, y no voy a cambiar. De verdad, llega al extremo en el que yo creo que se le van a uno abriendo los ojos así más grandes de escuchar toda la carga emocional que hay en una persona así. Eso es a lo que nos referíamos hace un rato. La persona que está comportándose de esa manera, que está reaccionando así, también está con una carga emocional. Viven como en la olla express, ¿no? A punto de explotar en cada momento. Claro que sí, porque, bueno, aquí sería un punto puntualizar algo. En esas teorías de la reactancia había como dos posturas, ¿no? Del rasgo y del momento, o del estado. El rasgo es como esta característica que la persona puede ser, la mayor parte de las respuestas que tiene es una respuesta de tipo reactancia, ¿no? Entonces, constantemente la primera respuesta que tiene ante el enojo, ante una solicitud, es molestarse. Exacto. Pero, y el contrario es el estado, que es en ciertas situaciones, en ciertos contextos, me voy a enojar yo. Pero sí, la persona que constantemente reacciona de una manera, la verdad es que lo más probable, pues es una probabilidad alta, de que está pasando un mal momento. Porque yo lo vería así desde el punto de vista como conductual. Es decir, con el enojo yo me quito eso que me estás diciendo. Y entonces tú estás para atrás y ya no discutimos, la discusión ya no escala. Y entonces yo aprendo a repetir eso. Sin embargo, si es mi única forma de responder, va a pasar lo que pasaba en los testimonios, ¿no? La persona empieza a tener ya muchísimos más problemas. Exacto. Y entonces ya eso genera ya después depresión, la persona se empieza a aislar, la persona se empieza ya a tener relaciones interpersonales defectuosas y al final de cuentas lo que mencionábamos previamente, la persona va a tener sus consecuencias. O además haces finalmente, puedes llegar a hacer lo que tienes que hacer, pero lo estás padeciendo, o sea, lo estás sufriendo, estás siguiendo la instrucción, pero no estás a gusto, estás generando adrenalina, estás generando odio contra quien te dio la instrucción, estás en un mar de emociones y pensamientos, que es lo que nos decía el especialista. Respecto a ello, a lo largo del programa compartimos algo que tiene que ver con autonomía, ¿no? Entonces quizás responsabilizarlo, odio que me digas lo que tengo que hacer, entonces devolverle su autonomía, que él se sienta autónomo. Bueno, ¿cómo te gustaría
Así es. que se te dirigiera. ¿Qué te gustaría hacer a ti? Entonces, de esa forma es, wow. ¿Lo vas a desinflar? Exactamente. ¿Cómo lo agarras en curva? Se va a quedar mudo, ya no va a decir nada. Y va a estar en una nada, en un no sé. Entonces, ¿qué habita esa nada? ¿Qué habita ese no sé? Tu gran oportunidad para ti de ayudarlo a decirle hay otra manera diferente. Nos quedan 3 minutos. Les pediría conclusiones finales, por favor. Creo que mi conclusión final sería, la lactancia es algo biológico, todas las personas lo tenemos. La lactancia no depende de la persona que emite la sugerencia, que emite la indicación, depende de la persona que sigue la indicación, que recibe la indicación. Muy bien, así se puede, hay salida a esta situación, ¿no? Exactamente. Terapia. Terapia. Una de ellas. Decir sí. Gracias Rodrigo. Adriana. Pues efectivamente, que dejemos de estigmatizar la salud mental, que debemos de ser flexibles para que nuestra vida sea más placentera, más feliz, y hay que aprender a vivir en esta sociedad de manera en la que todos podamos opinar, tengamos acuerdos y también fluir más. Fluir más. Oscar. Yo me quedo con esta parte de escuchar, desde dónde vienen ciertas lactancias, y ser empáticos para llegar a ese proceso de comprensión. Ser empáticos para llegar a ese proceso de comprensión. ¿Ayudamos a alguien más con una respuesta? Nos quedan minuto y medio. Sí. Nos dicen, bueno, sé que lo comentamos hace como en el segundo bloque más o menos, pero Luz María Soto nos vuelve a decir, cuando se vive en pareja, ¿cómo mejorar si uno está acostumbrado a mandar y que lo obedezcan y al otro no le gusta que lo manden? A ver. Una situación de pareja. Hay que establecer una negociación. Ser pareja es precisamente poder poner sobre la mesa, ser flexible entre un mundo y otro. Decidimos estar en pareja, hay que compartir estos mundos respetando siempre la individualidad, pero pudiendo compartir en común muchas cosas porque así lo deseamos. Estamos ahí porque es lo que queremos, entonces hay cosas que tenemos que negociar. Y estaría hermoso que se den cuenta que ambos, al ser pareja, ambos son jerarcas. Entonces, a partir de ahí, cómo se pueden dividir los roles. Y que se den cuenta que en esa jerarquía hay una complementariedad. Solamente justamente ahí traducir sus esquemas. Y además la misma palabra te lo dice, ¿no? Pareja, pues hay que ser parejos, ¿no? No nos vengas con que ahora a ti te toca el 80% y yo nada más hago el 20%, porque además yo trabajo y yo soy el que salgo y yo soy el que aporto y pues tú como que aparentemente pues haces menos. Esperamos que el programa les haya servido, les haya ayudado. Odio que me digan qué hacer, se queda en las redes sociales, en todas nuestras plataformas, Diana. Sí, Lupita, se queda en Facebook, se queda en YouTube, en la aplicación de 11 Más, en la página de internet en canal11.mx. Ahí pueden ver toda la programación del 11, el programa de hoy, todos los programas de Diálogos en Confianza. Les invito a que compartan también el programa para que más personas se enteren sobre qué es la lactancia psicológica y todos los temas que estuvimos hablando el día de hoy. Y no se pierdan entonces, Lupita, el programa de mañana, Esposa o Concubina, mismos derechos. Aprovechamos para hacernos promoción este miércoles para que nos acompañen Jueves de Sociedad. Y en Jueves de Sociedad, y sigan todos los programas de Diálogos y por supuesto sigan en la señal del 11. Les agradecemos mucho su participación. Gracias. Gracias. Esperamos verlos pronto en Diálogos y ustedes quédense porque hay más que ver a lo largo del día aquí en nuestra señal. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Buenos días todavía.